Hola a todos, bienvenidos. Me alegra mucho estar aquí otra vez con ustedes. El tema de hoy es clave, porque el presente es el tiempo verbal que usamos todos los días para hablar de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Así que si entiendes bien el presente en español, puedes empezar a comunicarte mucho más rápido. Exactamente, Sofía. Muchas personas piensan que la gramática es difícil, pero el problema no es la gramática, sino cómo se explica. Hoy vamos a explicar el presente paso a paso, con ejemplos simples, con frases reales y sin estrés. No necesitas memorizar reglas complicadas ahora, solo necesitas entender la idea. Y antes de empezar, queremos recordarte algo muy rápido. Si este podcast te ayuda, si aprendes algo nuevo hoy, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Y además, no te pierdes los próximos episodios. Muy bien dicho. Ahora sí, empecemos. Primero, una pregunta muy importante. ¿Qué es el presente? En español, el presente lo usamos para hablar de cosas que pasan ahora, pero también para cosas que pasan siempre o normalmente. Por ejemplo, cuando digo yo trabajo en una oficina, no significa que estoy trabajando exactamente en este segundo, sino que es algo habitual. Sí, eso es muy importante entenderlo. El presente en español no es solo ahora mismo. También lo usamos para rutinas, hábitos y hechos generales. Por ejemplo, vivo en Madrid, estudio español, me gusta el café. Todas esas frases están en presente y se usan muchísimo en conversaciones normales. Exacto. Ahora vamos a empezar con algo básico pero esencial. En español, los verbos cambian según la persona. Eso significa que el verbo no es siempre igual para yo, tú, él, ella, nosotros. Pero no te preocupes, vamos a hacerlo simple. Vamos a empezar con los verbos regulares porque son los más fáciles. En español, la mayoría de los verbos terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, hablar, comer, vivir. Estos son como tres grandes familias de verbos. Hoy vamos a trabajar con estas tres familias y vas a ver que el patrón se repite, lo que hace todo mucho más fácil. Empecemos con un verbo muy común, hablar. Es un verbo que termina en ar. Primero, quitamos ar y nos quedamos con la base, habl. Y ahora agregamos una terminación según la persona. Por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él habla. No es necesario memorizar todo ahora. Solo escucha y observa el patrón. Sí, escucha mucho y no te presiones. Por ejemplo, en una conversación real, dirías, yo hablo español. Tú hablas inglés. Ella habla muy rápido. Todas estas frases están en presente y se usan todo el tiempo. Lo importante ahora es reconocer el sonido y la estructura. Muy bien. Ahora vamos a ver un verbo que termina en er como comer. Quitamos er y tenemos com. Entonces decimos yo como, tú comes, él come. Mira qué interesante. El verbo cambia un poco, pero sigue un patrón muy claro. Y lo mismo pasa con los verbos en ir, como vivir. Decimos yo vivo, tú vives, él vive. Si escuchas con atención, notas que el cambio no es tan grande. El verbo se adapta a la persona, pero sigue siendo reconocible. Exacto. Y aquí quiero decir algo importante para los estudiantes. No es necesario hablar perfecto. Mucha gente se bloquea porque quiere decir la forma perfecta del verbo. Pero en la vida real, si dices yo comer pizza, la gente te entiende.
Con el tiempo, vas a mejorar la forma correcta. Eso es muy cierto. La comunicación es más importante que la perfección. El presente en español es una herramienta para comunicar ideas simples. Por ejemplo, trabajo mucho, estudio por la noche, vivo con mi familia. Con estas frases ya puedes tener una conversación básica. Ahora, hablemos de algo que a muchos estudiantes les gusta mucho. El hecho de que en español no siempre necesitas decir el pronombre. Por ejemplo, puedes decir, yo hablo español, pero también puedes decir simplemente, hablo español. El verbo ya nos dice quién es la persona. Sí, y eso es algo muy natural en español. Normalmente decimos, trabajo hoy, estudio español, vivo aquí. No decimos yo todo el tiempo. Usamos el pronombre solo cuando queremos enfatizar algo o hacer una comparación. Por ejemplo, si digo, yo trabajo aquí, pero él trabaja en casa, uso yo y él para hacer una diferencia. Pero en una frase normal, el pronombre no es necesario. Esto hace que el español suene más natural y fluido. Ahora vamos a ver algunos verbos muy comunes en presente que necesitas sí o sí. Uno de ellos es ser. Es un verbo irregular, pero es muy importante. Usamos ser para hablar de identidad, profesión y características permanentes. Por ejemplo, soy estudiante, eres profesor, ella es muy amable. Sí, ser es fundamental. Pero no te preocupes si ahora te parece un poco raro. Lo importante es reconocerlo cuando lo escuchas. En conversaciones reales lo vas a oír todo el tiempo. Soy de México. Somos amigos. Es una buena idea. Otro verbo muy común es estar, que también es irregular. Usamos estar para hablar de estados temporales y de lugares. Por ejemplo, estoy cansada. Estamos en casa. El café está caliente. Más adelante hablaremos con más detalle de la diferencia entre ser y estar. Exacto. Eso merece un episodio completo. Por ahora, solo queremos que te familiarices con estos verbos. No necesitas dominar todo hoy. El objetivo es que empieces a sentirte cómodo usando el presente para hablar de tu vida diaria. Y recuerda algo muy importante. Aprender un idioma es un proceso, no pasa en un día. Pero si hoy entiendes un poco mejor el presente, mañana vas a hablar con más confianza. Y la confianza es clave cuando hablas español. Totalmente de acuerdo. Y antes de continuar, queremos recordarte otra vez, si estás disfrutando este episodio y te está ayudando, dale like y suscríbete al canal. Tenemos muchos más episodios donde explicamos español de forma simple y práctica. En la siguiente parte, vamos a seguir hablando del presente, pero vamos a usar ejemplos de conversaciones reales, errores comunes y cómo pensar en español sin traducir palabra por palabra. Así que quédate con nosotros porque esto se pone aún más interesante. Entonces, Sofía, seguimos hablando del presente en español. Y ahora quiero que lo llevemos un poco más a la vida real. Porque una cosa es ver ejemplos aislados y otra muy diferente es usar el presente para hablar de tu día, de tu rutina y de lo que haces normalmente. Eso es exactamente lo que los estudiantes necesitan para empezar a hablar con confianza. Exactamente, Pedro. Muchos estudiantes saben conjugar verbos en ejercicios, pero cuando tienen que hablar, se bloquean. Por eso, ahora vamos a usar el presente en frases largas y naturales, como en una conversación normal. Por ejemplo, imagina que alguien te pregunta, ¿qué haces durante el día? Y tú puedes responder algo muy simple, pero muy efectivo, como trabajo por la mañana, estudio español por la tarde y descanso por la noche. Todo está en presente, y con una frase así ya estás comunicando mucha información sin usar estructuras complicadas. Sí, y fíjate que en esa respuesta usamos verbos muy comunes. Trabajar, estudiar, descansar. Todos son verbos regulares en presente. Eso demuestra que no necesitas verbos difíciles para expresarte bien. Con verbos básicos puedes decir mucho.
Ahora, hablemos de algo que causa mucha confusión. Pensar en español, no traducir. Muchas personas piensan primero en inglés u otro idioma y luego traducen al español. Pero eso hace que el presente se sienta difícil. En lugar de eso, es mejor aprender frases completas, como bloques. Por ejemplo, en lugar de pensar I work every day y traducirlo, es mejor acostumbrarte a pensar directamente trabajo todos los días. Al principio cuesta un poco, pero con práctica el cerebro se adapta y todo fluye más rápido. Exactamente. Y el presente es perfecto para eso, porque es el tiempo más usado. Cuando hablas de lo que haces, de lo que te gusta o de cómo te sientes, casi siempre usas el presente. Por ejemplo, me gusta el café. No me gusta el frío. Me siento bien hoy. Ahora quiero hablar de algunos errores comunes que vemos mucho en estudiantes. Uno muy típico es usar siempre el pronombre. Decir yo trabajo, yo estudio, yo vivo en cada frase. Eso no es incorrecto, pero no suena natural en español. Sí, suena muy pesado. En español preferimos decir simplemente trabajo mucho, estudio español, vivo aquí. El verbo ya indica quién eres. Con el tiempo, tu español va a sonar más natural si eliminas los pronombres cuando no son necesarios. Otro error común es olvidar que el verbo cambia. Por ejemplo, decir yo trabaja o ella trabajo. Eso es normal al principio, no pasa nada. Lo importante es escuchar mucho español y repetir frases correctas para que el oído se acostumbre. Totalmente. Aprender un idioma es como entrenar un músculo. Cuanto más escuchas y practicas, más natural se vuelve. Y aquí algo muy importante. No tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Ahora vamos a hacer algo muy útil. Vamos a imaginar una pequeña conversación usando solo el presente. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿dónde vives? Tú puedes responder, vivo en una ciudad pequeña. Trabajo cerca de mi casa y me gusta mucho mi barrio. Esa respuesta es perfecta para un nivel principiante o intermedio. No es complicada, pero es clara y natural. Y todo está en presente. Lo mismo pasa si alguien te pregunta, ¿qué haces los fines de semana? Puedes decir algo como, los fines de semana descanso, veo series, hablo con amigos y a veces estudio español. Mira cuántos verbos hay ahí, y todos son verbos muy comunes en presente. Y aquí queremos darte un consejo muy práctico. Practica el presente hablando de tu vida real. No inventes frases raras. Habla de lo que haces de verdad. Eso hace que el vocabulario se quede en tu memoria mucho más rápido. Sí, por ejemplo, cada mañana puedes decir en voz alta, me levanto temprano, preparo café y empiezo a trabajar. No importa si estás solo, hablar en voz alta ayuda muchísimo a ganar fluidez. Ahora volvamos un momento a los verbos irregulares, pero sin entrar en pánico. Algunos verbos como tener, hacer, ir y venir son muy comunes y se usan todo el tiempo. Por ejemplo, tengo tiempo, hago ejercicio, voy al trabajo, vengo a casa. No necesitas aprender todas las conjugaciones hoy. Empieza con las formas más usadas, como yo. Por ejemplo, tengo, hago, voy. Con solo eso ya puedes comunicar muchas ideas básicas. Exacto. Y poco a poco, con exposición, las otras formas llegan solas. Lo importante es no bloquearte por querer aprender todo al mismo tiempo. El presente se aprende mejor usándolo, no memorizándolo. Y antes
Antes de seguir, queremos recordarte algo importante. Si este episodio te está ayudando a entender el presente en español de forma más clara, por favor, dale like al video y suscríbete al canal. Así apoyas este proyecto y no te pierdes los próximos episodios. Además, en los próximos episodios vamos a hablar de temas muy relacionados, como el presente continuo, el pasado básico y cómo construir conversaciones completas en español sin traducir. Todo paso a paso. Para terminar esta parte, queremos que te quedes con una idea clara. El presente en español no es tu enemigo, es tu mejor amigo para empezar a hablar. Con el presente puedes presentarte, hablar de tu día, expresar gustos y comunicarte en situaciones reales. Y recuerda, no necesitas hablar perfecto. Necesitas hablar. Usa frases simples, verbos comunes y practica un poco cada día. Esa constancia es lo que realmente marca la diferencia cuando aprendes español. Exactamente. Sigue practicando, sigue escuchando español y confía en el proceso. Nosotros seguimos aquí contigo, acompañándote en este camino de aprendizaje.